Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a esta sección de salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante y es sobre la atención actualmente que se le está dando a las personas con enfermedades crónicas. Hemos tenido en los últimos tiempos pues diferentes temas, diferentes situaciones que han llevado a un lado a la atención primaria y principal de estas personas con enfermedades crónicas. Por eso hoy el doctor Enrique Mayo está conmigo para que hablemos un poco sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Y sí, quería comentarle sobre eso, qué está pasando pues con estas otras afecciones médicas importantes, por ejemplo, en este caso, como bien lo mencionaba, sobre las enfermedades crónicas. Sí, pues muy bien, fíjate que es un tema muy interesante y sobre todo muy importante. Es sabido en Panamá que, en el mundo entero y en Panamá, que tenemos una incidencia muy alta de estas enfermedades crónicas, sobre todo el grupo que se ha llamado las enfermedades crónicas no transmisibles. Y fíjate que tenemos ya en Panamá también datos muy puntuales. En la administración pasada se hizo el llamado Censo Nacional de Salud. Y ese Censo Nacional de Salud básicamente era una encuesta de la población mayor de 40 años donde se le pedía, se llevaba atención a estos ciudadanos panameños mayores de 40 años, incluso los que teóricamente estaban sanos, y se le hacían pues exámenes médicos y exámenes de laboratorio y se descubrieron cosas muy interesantes. El Censo Nacional de Salud arrojó números como, por ejemplo, que en la población mayor de 40 años en Panamá había 45% de obesidad y sobrepeso, había 38% de alteraciones del colesterol, o sea, dislipidemias, había 36% de pacientes hipertensos, había 14%, o hay 14% de pacientes diabéticos, perdón, y un 4% de pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, esta es una alta incidencia de enfermedades crónicas que ameritan una atención longitudinal, o sea, a través del tiempo, y pues diferentes intervenciones para poder mantenerlas a raya. Y son números bastante importantes, doctor. Además que me asombra que son personas también jóvenes, porque está hablando de personas de 40 años en adelante. Números muy importantes, números que nos dicen a nosotros que, bueno, como sociedad, desde la perspectiva de las autoridades de salud, el Ministerio, las cajas de Seguro Social, el grupo de equipo sanitario, deberíamos de estar haciendo mayor cosa, sobre todo en la educación de los pacientes y las personas, que esta es otra de las cosas muy importantes que me parece a mí podemos derivar de ese Censo Nacional de Salud, es que ahora sabemos que hay, de nuevo, 45% de personas mayores de 40 años en Panamá que son obesos o que tienen sobrepeso. Pero esas personas ahora lo saben también ellos, porque había muchos que, digamos, no lo sabían, o que eran hipertensos, o que eran diabéticos. Estaban por allí porque son así, muchas de estas enfermedades cursan con pocos síntomas o ningún síntoma, y el paciente no sabe que lo tiene. Y ahora que sabe que lo tiene, su responsabilidad individual debe aumentar y debe buscar ayuda, debe buscar soluciones, debe participar activamente en el control de sus enfermedades. ¿Y qué Doctor, está pasando en esto? ¿usted ¿Sí? considera que estas cifras han aumentado en los últimos tiempos a causa también pues de este tema del confinamiento? Las personas están comiendo cualquier cosa en su casa, quizás esto también pueda pues empeorar un poco la situación en cuanto a temas de obesidad, de hipertensión, triglicéridos, todo esto. Bueno, en realidad no tenemos ningún dato que nos pueda sustentar el decir o aseverar que esto ha empeorado, pero tampoco tenemos ningún dato que nos pueda sustentar el que haya mejorado. O sea que como mínimo tenemos un problema grande. Puede ser peor, sí, no tenemos datos. En este tiempo que pues hemos estado de alguna forma confinados o limitados para nuestra movilidad y para la realización de nuestro quehacer diario, de nuestro actuar diario, pues hay mucha gente que sí, tal vez no se esté alimentando bien, pero también hay mucha gente que ahora come en casa y tal vez come mejor que en aquellos momentos en que comía por la calle cualquier cosa. Pero de nuevo, no tenemos datos suficientes para decir una u otra cosa, pero lo que sí sabemos es que en el momento dado habíamos encontrado estos números y hoy día tendremos que pensar que los números son al menos parecidos a los que habíamos visto hace un año y tanto que salieron los resultados de este estudio. ¿Y qué podría recomendarnos para poder atender mejor en esto de aspectos de salud a los pacientes con enfermedades crónicas?
Bueno, si me permites un minuto antes de llegar a la recomendación, decir que uno de los problemas grandes que enfrentamos con estas enfermedades crónicas en este particular momento es que debido a la pandemia, muchas de estas personas la atención de estas personas ha mermado un poco, ha podido disminuir en cuanto a calidad o incluso cantidad por varias razones. Todas estas enfermedades crónicas coinciden en los pacientes de más edad y por supuesto todo ese es el grupo que presenta un mayor riesgo para padecer COVID severo o para tener una complicación importante por COVID o para morir de COVID. Entonces muchas de estas personas no salen a buscar su atención, incluso no salen a buscar su atención médica, lo cual ya es un problema muy serio. Tienen temor de ir a los centros médicos y a los hospitales. Luego tenemos la situación de que en algún momento nuestra atención ambulatoria en las policlínicas, en los centros de salud, estuvo disminuida o incluso cerrada en algunos momentos, con lo cual también entorpeció, digamos, un poco el acceso de estas personas a la búsqueda de soluciones. Y por otro lado hemos encontrado con esta pandemia lo que se sabía pero no lo habíamos visto de frente. Tenemos un déficit tecnológico sumamente importante en nuestro país. Ahora se han tratado de correr a hacer soluciones como la telemedicina, como consultas por Zoom, por teléfono, pero no estaba establecido de forma regular, con lo cual tenemos un gran déficit y muchas de estas personas se encontraron con que no podían contactarse con su médico de cabecera, con que no podían contactarse con el equipo médico que le diera ayuda. Totalmente, doctor. Y ahí viene entonces mi pregunta, que ¿qué nos puede recomendar para atender mejor en este aspecto a las personas o a los pacientes que padecen de enfermedades crónicas? Bueno, desde la perspectiva de la sociedad, desde la perspectiva de la autoridad de salud, hay que poner atención a la atención primaria, hay que mejorar la atención primaria. Tenemos años hablando de esto, pero realmente nuestro enfoque médico, nuestro enfoque sanitario sigue siendo un enfoque más curativo que preventivo y nosotros tenemos que cambiar este enfoque porque Panamá ha sufrido un poco la transición demográfica y las enfermedades infecciosas ya no son nuestro principal problema son enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, cánceres, sobrepeso, síndrome metabólico, osteoartritis, ese tipo de cosas y tenemos que cambiar la forma como abordamos nuestra salud como país para poder mejorar y estar preparados para que si en el futuro enfrentamos otra cosa parecida como esa, estar mejor preparados. Totalmente. Tenemos que mejorar la tecnología dentro de nuestra atención primaria para poder acceder a nuestros pacientes que no tienen fácil acceso a nosotros o al equipo médico. Doctor, ha hablado de cifras de pacientes con más de 40 años. Quería preguntarle si también tenemos pacientitos menores, digamos, de edades muy tempranas, como de 1 año, 2 años, porque hace bastante tiempo en un estudio que se hizo de diabetes justamente, se decía que dentro del 60% de la población en Panamá que padecía de diabetes, un 50% era de niños. En este caso todavía esas cifras, si no las tienen no importa, pero por lo menos decirme, ¿todavía existe un alto porcentaje de niños con diabetes? Existe un porcentaje importante de niños con diabetes. No conozco lo que mencionas, pero 50% me parece muy grande, no es 50%. Se sabe que más del 90% de los pacientes diabéticos en Panamá y en el mundo son pacientes diabéticos, lo que se llama diabéticos tipo 2, y esa es una diabetes más relacionada a factores como la obesidad, como la inactividad física, factores genéticos, por supuesto, que son importantes, pero eso clásicamente era manifestado en edades adultas. Sí hemos visto desde hace varios años en el mundo entero y en Panamá también un aumento de diabetes tipo 2 en los niños, sobre todo por el aumento de obesidad e inactividad física, principalmente por el aumento de obesidad e inactividad física en este grupo etario. Así que ese es un asunto importante y a eso iba cuando te decía desde la perspectiva individual, ¿qué debe hacer uno bueno, siempre y en este momento particularmente es hacer ejercicios y mantener una alimentación adecuada. Yo en mi clínica siempre tengo un moto que dice ejercicio es medicina. Ejercicio es medicina y nutrición adecuada es medicina. Totalmente. Y esto es importante.
Importante que lo tengamos siempre presente, sobre todo las personas con enfermedades crónicas, que necesitamos de estas intervenciones para mantener lo mejor posible nuestra salud, para mantener el mejor control de nuestras enfermedades crónicas y, por supuesto, los que no las tienen, para tratar de evitarla o posponerla lo más posible. Así es, doctor. Y justamente hablando de las recomendaciones que decía, ¿cómo poder controlar, más allá de todo esto, cómo poder controlar la ansiedad? Sobre todo estamos hablando de pacientes con obesidad y también los pacientes diabéticos, porque conozco personas muy cercanas a mí que tienen diabetes y tienen una ansiedad increíble y esto se les da muchísimo, sobre todo en las noches con ciertos alimentos. ¿Cómo controlarlo? Sí, bueno, este es de nuevo otro punto muy importante, un aspecto médico o más bien un aspecto patológico que ha aumentado mucho en esta pandemia, que es la ansiedad, que viene a trastocar mucho o a poder trastocar mucho los controles que tengamos de esta enfermedad, de nuestras enfermedades crónicas. La ansiedad empeora casi todo. Entonces, sí es importante que los pacientes, uno, acudan a su médico de cabecera dentro de lo posible o a su equipo médico dentro de lo posible, busquen las recomendaciones de su equipo médico, no estén consultando con el vecino, consultando con los familiares o con alguien que haya tenido o que tenga la misma enfermedad que él. Eso está bien que lo hagan, pero busquen sus consideraciones médicas, sus recomendaciones del equipo médico. Dos, tomen sus medicinas tal y como le han sido indicadas. Traten en lo posible de no variar esto. Yo entiendo que puede haber problemas para el acceso a las medicinas en este momento, pero es importante que traten en lo posible de mantener los regímenes farmacológicos tal y como su médico lo ha indicado. Si hay que hacer algún ajuste, es su médico o su equipo médico el que tiene que trabajar con usted en eso y dar las recomendaciones adecuadas. Los hábitos de nuevo mencionados como ejercicio y como alimentación adecuada pueden ser más difíciles en este momento, pero no tienen que ser abandonados. Hay que ser un poco creativo, hay que hacer esfuerzos tal vez diferentes, pero si hacen uso de estas herramientas, muy probablemente van a ayudarse a controlar sus enfermedades crónicas y también a disminuir la ansiedad. El ejercicio está demostrado que tiene un impacto positivo, o sea, ayuda a mejorar los niveles de ansiedad y los niveles, incluso algunos de otros problemas de... Y el mejor ejercicio y el más económico, que es caminar, el cardio, que lo podemos hacer y aprovechar ahora un clima espectacular que nos regala Panamá. Doctor, muchísimas gracias por sus buenísimas recomendaciones en esto de atención primaria de pacientes con enfermedades crónicas.